Vamos a abrir la Biblia en Job capítulo 31. Job capítulo 31. Job 31. ¿Están ahí? Vamos a ver al versículo 4. Versículo 4. ¿Están ahí, Job 31, versículo 4? Bueno, vamos a leerlo. Dice: ¿no ve mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos. Hasta ahí. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, mi Dios, te damos gracias porque has sido fiel, has sido bueno con nosotros. Señor, gracias porque nos reúnes cada semana como tu pueblo, como iglesia, Señor. Gracias porque somos el cuerpo de Cristo. Tú nos has dado ese privilegio de estar unidos como cuerpo para adorarte, para bendecirte en un mismo sentir, un mismo corazón, Señor. Gracias porque tú pones en nosotros el querer como el hacer, y hoy venimos precisamente a adorarte, a bendecirte, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros, por el tiempo que nos has permitido, Señor, de estar aquí adorándote, y por el tiempo que nos das para escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que seas tú guiando este mensaje. Espíritu Santo, toma el control, que uses mi boca, que tú seas el que abres el entendimiento, Señor, para comprender y entender todo lo que tú nos hablas, Señor, y que esta palabra nosotros podamos comprenderla y ponerla por obra en nuestras vidas, que podamos ser transformados, Señor, y que podamos cambiar cada día conforme escuchamos tu mensaje, tu palabra, que eso haga efecto en nosotros para que podamos cambiar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y te damos muchas gracias, Señor. Te bendecimos. Amén. Amén. Si quiere poner el título, le he puesto a este mensaje: la prueba de integridad. La prueba de integridad. ¿Cuántos saben qué es la integridad? La integridad, levanten la mano los que saben qué es integridad. Poquitos. Y unos más o menos, ¿verdad? Bueno, los que más o menos entienden, levanten la mano. Bueno, entonces está muy bien. Entonces, gracias, Señor, porque tú sabes qué necesitamos. Gracias, Señor. Tú sabes qué necesita tu pueblo, y por eso estamos dispuestos a escucharte, Señor. Bueno, la integridad es algo que no todos lo sabemos, ¿verdad? No, es algo que a veces no tenemos muy claro, o a lo mejor sí tenemos más o menos una idea de qué es la integridad. Pero quiero hacerles como una introducción para este mensaje. En relación a esta es una virtud. La integridad es una virtud, un valor que no todas las personas lo tienen, ¿sí? Pero es un valor que cuando la persona lo tiene es alguien muy distinguido y muy respetado, ¿sí? Entonces la integridad deriva de un adjetivo que es ínteger. Ínteger significa intacto. Fíjense nada más con la definición lo que significa esto. Entonces, para que vean el nivel que Dios quiere que tengamos. Entonces dice la palabra ínteger, o sea, este adjetivo ínteger significa intacto, significa entero, significa también no tocado ni alcanzado por un mal, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las raíces de este adjetivo, se compone primero del vocablo in, que significa no, y el otro término de la raíz del verbo tangere, que significa tocar o alcanzar, ¿sí?
Entonces, por lo tanto, la integridad es la pureza original. Es la pureza original, es la pureza original en la que no hay contacto ni contaminación con un mal. O sea, con un mal o con un daño ya sea físico o moral. Eso es lo que significa la integridad personal. Es un valor fundamental que consiste en hacer lo correcto cuando tenemos valores en nuestra vida, valores éticos o valores morales. Entonces tú vas a actuar correctamente. Eso es ser íntegro. Es una virtud que tienen las personas que les dicta, según la conciencia que ellos tienen, les dicta hacer lo bueno, lo justo y lo honesto. ¿Sí? Entonces, cuando las personas tienen buena conciencia, claro, porque hay las conciencias que están contaminadas, conciencias que están dañadas, pero cuando la conciencia está limpia, tú vas a hacer las cosas, lo bueno, lo justo y honesto. Entonces, es una persona íntegra. ¿Sí? Además, el término íntegro se utiliza también como un sinónimo de completo o entero. O sea, quiere decir que no le falta nada, ninguna parte, ninguna cualidad, está completo. Entonces, una persona que es íntegra, cuando va a ser íntegra, cuando él piensa y dice y actúa según va a tener el mismo sentido para pensar, actuar y hablar. O sea, tiene coherencia en todo eso. Solo lo que él piensa, lo que él habla y como él actúa es porque es íntegro. O sea, va unido todo eso. Entonces, por lo tanto, alguien que es íntegro va a actuar con honestidad y va a actuar con justicia. O sea, lleva las dos cosas. Por ejemplo, un empleado, cuando reconoce que cometió un error y él le dice la regué por esto, esa persona es íntegra, porque él reconoce que decir la verdad es lo correcto. ¿Sí? Pero si la persona no dice nada, cometió un error, entonces esa persona no es íntegra. Entonces si esa persona comete el error y dice, ¿sabe qué, jefe? La regué, mire, hice esto. Aunque sea algo que es feo, ¿verdad? Pero el jefe va a decir, esta persona es íntegra porque me está diciendo que la regó. O sea, está reconociendo el error, y hay gente que no reconoce eso y no lo dice, se lo guarda. Entonces, eso habla de integridad. Entonces, cuando las personas son íntegras, van a actuar de acuerdo a lo correcto, independientemente de la situación en la que se encuentren, independientemente de cómo estén o la situación en la que estén, van a actuar en forma correcta, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un vendedor le devuelve feria o cambio a un cliente y el vendedor le da de más, cambio de más o feria de más, vuelto de más, entonces el cliente será íntegro cuando éste diga, ay, me dio de más, y regresa el dinero. Entonces es íntegro. Pero hay gente que le ha pasado que le dan de más y dicen, es bendición de Dios, y no lo regresan. Pues no puede ser bendición de Dios, porque pobre muchacho o muchacha que está en la caja, a ella se lo van a cobrar, ¿sí? Ella se lo cobran, y a veces es un billete grande, a veces son 1,000 pesos, le dio de más 1,000 pesos, y ellos ganan 1,500, 1,600, se quedan nomás con 600, le descuentan de su sueldo. Entonces eso no es justo. Una persona que actúa así no es justo, entonces por lo tanto no es íntegra. Entonces todo esto conlleva la integridad. La persona íntegra siempre va a actuar aplicando juntamente con este valor de integridad otros valores, como por ejemplo el respeto, la honestidad, la lealtad y la responsabilidad. Pues una persona que es íntegra tiene todos estos otros valores. Tiene el valor del respeto, de la honestidad, lealtad y la responsabilidad. Entonces, hay veces que cuando las personas hablan y comprometen y dicen y nunca cumplen. Entonces, cuando la persona es íntegra, va a cumplir lo que promete, ¿verdad? O sea, la palabra que da, la cumple. Se compromete y cumplen, ¿verdad?
Eso es ser íntegro. Cuando una persona dice, voy a hacer esto, y te voy a tal hora y voy a hacer, te voy a llevar esto, y lo cumple. O le prometemos a veces a Dios y no cumplimos. Entonces, nos falta en la integridad. Tenemos que ser responsables, cumplir la palabra que nosotros damos, con lo que nos comprometemos, cumplirlo. Porque acuérdense que Eclesiastés, en capítulo 5, versículo 4, dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Dice: cumple lo que prometes. ¿Sí? Porque el Señor no le agrada que uno sea incumplido. Entonces, es parte de la integridad. Toda la persona que tiene integridad posee control emocional, es decir, que tiene dominio propio. ¿Sí? Una persona que es íntegra tiene dominio propio, reconoce errores, trata de entender a los demás. ¿Por qué? Porque también falla y no se sale de control. ¿Sí? O sea que si tienen, a veces gente que tiene un carácter un poco fuerte, o sea que ha sido como de carácter temperamental, muy, como el nombre correcto es colérico, ¿verdad? Carácter colérico, temperamento colérico, que rápidamente se enoja, ¿verdad? En otras palabras, que tiene la mecha muy cortita, que rápido explota. Entonces, se controlan, tienen autocontrol de ellos mismos, ¿verdad? Otra característica es que practican la honradez y la honestidad. ¿Sí? O sea, son personas que tienen mucha honestidad y son honrados, o sea, no toman nada de lo que no les pertenece. ¿Sí? Es una persona que es honrada, la podemos considerar de mucha confianza, porque no te va a defraudar. ¿Sí? Las personas que tienen que son honradas, les das mucha libertad y les das autoridad, les delegas porque sabes que son fieles, que no te va a defraudar. Si le dices: mira, aquí está la llave, puedes entrar a la casa. Entonces, pero cuando si ves que la persona no es así, porque ya tomó algo y no te lo pidió y le pellizcó ahí, espérate, entonces no. Entonces tenemos que ser así como estas características para tener integridad. ¿Sí? Cuando las personas son íntegras, les da uno bastante confianza y pueden hacer muchas cosas, y tú estás tranquilo porque sabes que no te va a fallar. Tienen, como les decía, dominio propio también, son muy respetuosas y son responsables de los demás. Si tú le puedes dejar a cargo a una persona y está al pendiente, es responsable. ¿Sí? Aunque ni lo conozca la persona, pero le dice: mira, te encargo a para que le estés al pendiente, y lo recibe y lo atiende. O sea, como si tú fueras la que lo está recibiendo. Entonces es una persona que tiene mucha integridad, ¿verdad? Respeta, es amable. Y bueno, todas estas características, como vemos en el ejemplo de Job, ahorita leímos una parte de estos versículos que leímos, y vemos que la vida de Job fue un hombre muy, muy íntegro. Vemos todos estos calificativos que estamos ahorita viendo. Al leer el libro de Job nos damos cuenta de todos estos calificativos en la vida de Job, y aún Dios mismo está hablando de Job, de la integridad de Job. Vayamos al primer capítulo de Job, para que leamos una parte ahí. No se pierdan el libro de Job. Empezamos en el capítulo 31, pero vamos a estar leyendo unos versículos de este libro. En el capítulo 1 dice, en el verso 8, fíjense, aquí está hablando Dios de Job, del mismo Job. ¿Y qué dice ahí? En el versículo 8 dice: y Jehová dijo a Satanás. Fíjense, le está diciendo a Satanás, dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjense los calificativos que Dios mismo está hablando de Job.
porque Job tenía mucha integridad, era un hombre íntegro, un hombre completo. Como vimos ahorita la definición, íntegro también significa completo, que no le falta nada. Entonces vemos que Job era un hombre íntegro, y a pesar de todo lo que le pasó, cuando leemos el libro de Job, en un día perdió todo lo que tenía. Perdió a sus hijos, perdió sus riquezas y todas sus posesiones. Y aún así, Job no perdió su integridad. ¿Sí? Él, en un día le vino mucha maldad sobre de él y sufrió mucho porque tuvo pérdidas muy grandes. Pero aún así él dice: Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Y quién dice así cuando tenemos una tragedia, que tenemos un problema muy grande? ¿Quién dice así? Es difícil, ¿no? Es difícil que tú tengas un problema tan grande y puedas sentir alabar a Dios. Porque la Biblia nos enseña que debemos de adorar a Dios en todo tiempo, ¿sí? En todo momento. No solamente cuando estás bendecido, solamente cuando hay bendición, sino aún cuando estás en situaciones bien difíciles. Es difícil, pero es algo que tenemos que hacer. Y lo vemos en la Biblia. Job no era alguien superior a nosotros, era una persona como nosotros. Solo que era una persona que estaba muy comunicada con Dios, muy íntimamente relacionada con Dios. Se fortalecía en el Señor. Y de ahí es donde viene la fuerza de cada uno de nosotros. El poder del Espíritu Santo está sobre los creyentes, sobre sus hijos. Entonces, es el que nos sostiene, es el que nos permite avanzar y nos permite soportar cualquier adversidad. Entonces, es difícil, pero lo debemos de hacer. Cuando tenemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, sí podemos. Cuando Cristo es lo máximo para tu vida, cuando Cristo es el número uno en tu vida, se puede. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, en el versículo 7, el apóstol Pablo hablando de... ¿Quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue un hombre con mucha sabiduría, era un maestro de la ley. Era un maestro de la ley, era un fariseo y era un descendiente de los hebreos, ¿sí? Él tenía mucho conocimiento y tenía un rango muy alto dentro de su grupo religioso, tenía un rango muy alto. Y aparte al parecer tenía dinero, ¿verdad? O sea, tenía muchos títulos de qué gloriarse. Miren lo que dice en Filipenses capítulo 3. Versículo 7, Filipenses 3, versículo 7, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Miren qué palabras del apóstol Pablo, después de que él todo lo tenía, pero todo eso lo veía como basura. Entonces, cuando lleguemos a este nivel nosotros, de ver las cosas que tenemos, las posesiones, los logros, todo lo que tú has alcanzado, y decir: eso es como basura. Yo lo más importante para mí es Cristo. Cuando lleguemos a ese nivel, entonces vamos a alcanzar un nivel de integridad grande, ¿verdad? Esa era la vida de Job. Miren, volvamos a Job, dice en el capítulo 2 de Job. En el capítulo 2 de Job dice en el versículo 2, dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella.
Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dice, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Fíjate, ahí le está diciendo Dios a Satanás, todavía él retiene su integridad, a pesar de todo lo que le vino sin causa, porque él no estaba pecando, no había hecho mal, y le vino todo eso. Hay gente que dice, ¿por qué me vino todo esto? Muchas veces es por causa de nuestro pecado, la mayoría. Pero si tú estás buscando a Dios, si tú estás conectado con Dios, estás leyendo la Biblia, estás orando, estás guardándote de pecado, estás tratando de vivir una vida que le agrade a Dios, y te viene una calamidad, te viene una situación, entonces no es que te haya venido porque pecaste, tal vez, que a veces las otras personas juzgan mal y dicen, tal vez algo anda mal en él, tal vez está pecando, por eso le vino esto, como le pasó a Job, que sus amigos lo acusaban de eso, ¿verdad? Y así sucede, que a veces no precisamente que estés mal o que hayas pecado, a veces Dios lo hace para probarte tu fidelidad, para fortalecerte aún más todavía. Entonces no sabemos que a veces Dios permite esas cosas, pero la mayoría de las veces es porque estamos en pecado. Entonces no decirle a Dios cuando estás orando, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué me mandas esto? ¿Por qué permitiste esto, Señor? Mejor decir, Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿En qué estoy mal, Señor? Y si Dios te dice, no, estás bien, hijo, te estoy mostrando otra cosa, te estoy mostrando que tú vas a ser mucho más fuerte con todo esto. Pero necesitamos orar diferente, porque tenemos que entender que Él es soberano, Dios es soberano, y Él sabe por qué hace las cosas, por qué permite algunas cosas. Y entonces vemos aquí que a todo lo que le había pasado, Él aún dijo, yo adoro al Señor. Se postró y adoró al Señor. Se rapó la cabeza, se desnudó, se vistió de silicio, una manifestación de dolor, de tristeza, de duelo, pero aún así no renegó. Él adoró a Dios. Y una vez más, Dios permitió entonces que Satanás afectara a Job. Y eso lo hizo para probar su integridad. Vean el versículo 4 que dice, respondió Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y luego dice, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Hago un paréntesis en este versículo porque es algo importante que entendamos, que Dios va a permitir muchas cosas que puedan pasar en tu vida, pero el diablo no tiene el poder, solamente el único poder que Dios le permite contra tu vida, ¿sí? O sea que Él no tiene poder contra tu vida, y el poder que pueda tener contra tu vida es el que Dios le permite. Entonces ahí nos está guardando la protección, la misericordia de Dios nos está guardando, ¿sí? Su amor, su fidelidad, en que si te está pasando algo, te pasa algo, es lo que Dios está permitiendo. No va a pasar más de lo que Dios le permite, ¿sí? Y eso es lo que sucede, es lo que está diciendo aquí. Es como cuando tienes a un perro bravo amarrado y tiene una cadena, tú puedes soltar la cadena y llega más lejos, pero tú se la recortas y ya no alcanza a las personas. O sea que el diablo no puede hacer más de lo que Dios le permita. Así que eso debe de quedar en ti como tranquilidad, de que pase lo que pase, tú vas a soportar, como dice 1 Corintios capítulo 10, ¿sí? Versículo 4.
no es 1 Corintios, capítulo 4, versículo 10. Que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Y si aún dará con la tentación la salida para que puedas soportar. Entonces, si algo viene a tu vida, tú vas a soportar, porque Dios sabe que hasta qué tanto puedes soportar. Entonces, esa es una bendición que tenemos de parte de Dios. Es algo que nos da confianza, seguridad en que lo que pase lo vamos a soportar, porque Él nos va a ayudar. Entonces dice en el versículo 6, Jehová dijo a Satanás: he aquí, Él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ya esta es la tercera vez que atacó el diablo a Job. Esta es la tercera vez que Dios le permitió que lo atacara. Y luego dice el versículo 8: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. ¿Sí? Y dice todo lo que le vino a Job. Era una calamidad que era su vida, pero él mantenía su integridad. Y bien lo que dice aún su mujer en el versículo 9. Perdón. En el versículo 9 dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Imagínense, su misma esposa, su mujer, lo que le dice, su ayuda idónea. No parece ser ayuda idónea, ¿verdad? No parece ser ayuda idónea. Como alguien dice, si con esa mujer o con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Entonces, ¿hasta dónde él mantenía la integridad? La mujer le dice que maldiga a Dios, que blasfeme de Dios y muérete de una vez, ya no tienes nada. Pero miren la respuesta de Job. Vean el versículo 10, la respuesta de Job. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal, ¿no lo recibiremos? Y todo esto, dice, no pecó Job con sus labios. Aleluya. Y en todo eso no pecó Job. Y él reconocía que entonces vamos a recibir solamente el bien y el mal no lo vamos a recibir. Como ya les dije, si viene algo a tu vida, vemos que Dios es soberano. Si viene algo a tu vida, no es que Dios esté haciendo el mal, porque Dios no hace el mal, ¿sí? Dios hace el bien. Pero el diablo hace el mal. Y si viene algo a tu vida, eso está bajo control de Dios. Es porque Dios lo permite por algo. Primero, como ya le dije, a veces es porque estamos mal nosotros y Él nos quiere corregir, ¿sí? Y en este caso es porque Dios quería probar que Él era íntegro. Si tú te mantienes íntegro y viene algo a tu vida difícil, una tragedia, alguna situación, tú ora, alaba a Dios, bendice a Dios, entrégate aún más al Señor, Él te va a fortalecer. Pero no debemos de renegar. Él no renegó, Job se mantuvo íntegro. ¿Cuánto nos falta a nosotros esto, la integridad? ¿Cuánto nos falta ser íntegros? ¿Sí? Bueno, vamos a ver los versículos con los que empezamos leyendo. De aquí de Job, el capítulo 31, es donde Job se defiende, es la autodefensa de Job contra las acusaciones de sus propios amigos. De sus amigos Elifaz, Bildad y Zophar, que eran los tres amigos que lo visitan cuando estaba en esa calamidad. Entonces, él se está defendiendo porque sus mismos amigos le estaban acusando de que todo lo que estaba pasando él era porque estaba mal con Dios, porque estaba pecando. Estás en pecado, tienes que arrepentirte, le decía. No va a venir un mal así nada más por venir. Y eso es lo que estoy tratando de explicar desde hace un momento, que a veces vienen cosas aunque tú estés bien con el Señor. Entonces,
mucha gente puede decir que algo está mal, como la vez que me asaltaron y me dieron unos golpes en la cara y dejaron un ojo morado, y alguien por ahí pensaba que pues era normal, algo, por eso le vino eso. Entonces no siempre es así, no siempre es porque ande mal uno, ¿verdad? A veces suceden las cosas. Pues no sé, yo espero que cuando vaya a la presencia de Dios, de repente vea a estas personas, a estos dos muy jóvenes adorando a Dios ahí a un lado de mí, que me diga, Señor, míralos, ahí están. Por todo el tiempo que estuviste orando por ellos, fueron alcanzados. Gloria a Dios, me daría mucho gozo. Y de hecho le digo al Señor que si algún día los puedo ver que entran al templo, me gozaría, ¿verdad? O sea, no importa lo que te hayan hecho, porque por algo lo permite el Señor. Yo solamente oré por esos dos jovencitos, y porque pues imagínate, van derecho al infierno. Entonces tienes que actuar como Dios quisiera que actuara, ¿verdad? No con la venganza, no con el enojo, no con que ¿por qué me pasa eso? Señor, ¿por qué? No, inmediatamente empecé a orar por ellos desde ese momento. De vez en cuando oro por ellos, ya, pero en como 2-3 meses ahí estuvimos orando por ellos, mi esposa y yo, porque son jovencitos y son almas para el Señor. Entonces muchas cosas que pueden pasar a tu vida, a veces no sabemos por qué, pero nosotros tenemos que actuar diferente, no tenemos que actuar como actuamos en el mundo, como actúan en el mundo. Estos amigos de Job le empezaron a acusar a Job, y aquí está la autodefensa de él, esos versículos que estábamos leyendo hace un momento. Dice en el versículo, el capítulo 31 que empezamos, en el versículo 5, donde él está afirmando su integridad. Pero vemos desde el 4, dice, ¿no ve él mis caminos? Está diciendo Job a ellos de Dios, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Y luego dice en el 5, si anduviera con mentira y si mi pie se presuró a engaño, dice, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Él está apelando por su integridad. Él está afirmando que él estaba en integridad. Y dice para completar el versículo, dice, si mis pasos se apartaron del camino, versículo 7, y dice, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó en mis manos. ¿Sí? Ese versículo, primero dice, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Y eso que dice, si mis pasos se apartaron del camino y si mi corazón se fue tras mis ojos y se pegó algo a mis manos, eso habla de integridad. O sea, él está diciendo, no he hecho nada de eso. ¿Sí? Pero ¿qué significa eso, hermanos, para nosotros? ¿Qué significa que mis pasos se apartaron del camino? ¿Qué significará que nuestros pasos se aparten del camino de Dios? Es pérdida de la comunión con Dios. Es pérdida de la comunión con Dios. Es cuando dejamos de orar, es cuando dejamos de leer su palabra, ¿sí? Es cuando dejamos de congregarnos, o que dejas de servir al Señor. ¿Y cómo nos apartamos del camino? Nos vamos apartando poco a poquito cuando desobedecemos la palabra. ¿Sí? Cuando tú desobedeces la palabra, se empieza uno a apartar. Eso es un principio, ¿sí? Es un principio que lo vemos desde Génesis. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Ellos desobedecieron a Dios, ¿sí? Y cuando ellos desobedecen a Dios, porque ellos probaron del fruto que se les prohibió, entonces ¿qué sucedió? Fueron echados fuera del huerto del Edén,
fueron echados fuera de la presencia de Dios, se apartaron de Dios, perdieron la comunión con el Señor. Ellos se apartaron del camino. Entonces nosotros cuando nos apartamos es cuando empezamos a desobedecer la palabra, cuando no la ponemos por obra. Y por eso hay mucha gente que viene y después ya no está viniendo, después ya está en pecado. Y entonces necesitamos no solamente estar leyendo y orando, sino estar tratando de poner por obra lo que vamos aprendiendo. En la otra parte dice, ¿qué significa que mi corazón se vaya tras mis ojos? ¿Qué significa esto? Recuerdan que cuando sucedió el pecado de Adán y Eva, ¿qué le sucedió a Eva? ¿Qué le sucedió a Eva? Cuando ella vio del fruto que el Señor les había prometido que comieran, ella dice la Biblia que ella codició y deseó con su corazón y lo tomó. O sea, lo codició y lo deseó en su corazón y lo tomó. Y eso es lo que significa que nuestro corazón se vaya tras nuestros ojos. Eso sucede hoy en día también con nosotros. Todo lo que nuestros ojos físicos anhelan, todo lo que se ve alrededor de nosotros nos atrae, nos envuelve precisamente en la codicia y nos lleva a pecar, porque decimos, quiero eso, yo quiero así, yo quiero estar así, yo quiero tener este carro, yo quiero tener esta casa, yo quiero tener esto, y te envuelves y eso te desconecta de Dios, porque tu corazón se va tras tus ojos, ¿sí? Entonces nuestro corazón tiene que estar hacia Dios, hacia Cristo, pero con lo que vemos alrededor nos desvían y entonces nuestro corazón se va tras nuestros ojos. Entonces entra la codicia y quieres eso y quieres más y quieres esto, y luego entra la avaricia. ¿Se acuerdan? También es un mensaje que les di un tiempo que se llamó Los Trillizos de Satanás. ¿Se acuerdan? Nombres medios así un poco chuscos que le pongo a los mensajes para que se acuerden. Los trillizos de Satanás eran la codicia, la avaricia. No, primero era la lujuria, la codicia y la avaricia. Esos son los tres pecados principales que actúan desde la creación, desde que Adán y Eva pecaron hasta la fecha. En todos los seres humanos, esos son los tres pecados más grandes, más frecuentes y más comunes en toda la humanidad: la lujuria, la codicia y la avaricia. Y eso es lo que sucedió con Eva, porque fue su corazón tras sus ojos. Su corazón era para Dios, pero cayó en la trampa del enemigo. Y eso es lo que sucede también hoy en día. Pero miren lo que dice en Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Miren lo que nos dice Dios aquí, su palabra. El apóstol Juan escribe a los cristianos para que nosotros centremos nuestras prioridades en Dios, no en las cosas que están aquí en el mundo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, no vamos a ser literalmente extremistas, no, porque como los monjes tibetanos que se aislaron del mundo y se fueron al Tíbet, allá en las cuevas, allá en templos que hicieron en las montañas, y se aislaron, vivir solos allá toda su vida, meditando siempre en su Dios.
y no teniendo relación con nadie. No, nosotros vivimos en el mundo, pero ya no somos del mundo. ¿Sí? Vivimos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Entonces, no debemos de ver con nuestros ojos físicos, sino con nuestros ojos espirituales. Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacer esto? Entendiendo primeramente esto que les digo, que no somos de aquí. O sea, estamos viviendo en este mundo, pero tú y yo ya no somos del mundo. Tú eres de Dios, tú eres del reino de los cielos. Tú perteneces arriba, al cielo. Allá está tu morada. Ya Cristo se adelantó para prepararte tu mansión, tu morada. Qué bonito sería eso, ¿verdad? Cuando llegues allá, calles de oro, mar de cristal, todo hermoso, no tristeza, no dolor, no sufrimiento, puro gozo en la presencia de Dios. Es algo maravilloso, hermanos, que muchas veces no pensamos en eso. Y nos envuelve las cosas hermosas que vemos aquí en el mundo, y no tenemos un pensamiento espiritual, sino un pensamiento carnal. Y por eso es que esos versículos que leímos de Primera de Juan nos dice eso, que no amemos al mundo, ni las cosas que hay en el mundo, ni los deseos de la carne, porque nuestra carne quiere esto y esto. No le des lugar, como dice también Gálatas, que no le demos lugar a la carne. ¿Sí? Tenemos que ser guiados por el Espíritu y tenemos que pensar espiritualmente, tenemos que ver con nuestros ojos espirituales, no con nuestros ojos físicos, porque nuestros ojos físicos están contaminados, así como nuestra carne está contaminada por el pecado, y siempre están corrompidos por el pecado, por la maldad. ¿Sí? No están limpios. Nuestro espíritu es el que está siendo limpiado, y el Espíritu de Dios que está en nosotros es el que nos va guiando qué es lo que debemos de escoger. Pero necesitamos alimentarnos cada día espiritualmente para que eso vaya creciendo, y podemos, como dice la Biblia, también menguar nosotros y que Cristo crezca en nosotros. Nosotros ya no somos de este mundo, dice el Señor Jesús en San Juan capítulo 15, dice que ya nosotros no pertenecemos aquí, somos del cielo. Aunque estamos aquí, ya no somos de aquí. Esas son verdades fundamentales que tienes que tener bien grabadas en tu corazón, para que no te desvíe el mundo ni las cosas que hay aquí en el mundo. Inciso C, ¿qué significa que se te pegue algo a las manos? ¿Qué significa que algo se pegó a tu mano? Significa hurtar o robar o poseer algo que no te corresponde, o el quitarle el derecho a alguien. Eso significa ser injusto con los demás. Entonces, cuando eres injusto con los demás, también estás robándole algo. Si no, precisamente puedes decir, es que yo no le he robado nada, yo no le robo a nadie. Pero si no eres justo, como ese ejemplo que les decía del joven que le dan cambio de más y él no lo regresa, él es injusto y él está robándole al dependiente que está ahí en la caja. Eso es injusto. Entonces nosotros tenemos que cuidar de que no se nos pegue nada. La injusticia es también robar, porque estamos robando el derecho de alguien. Esto significa ser honrado, ser honesto y ser justo, ¿sí? Cuando no se te pega nada a tu mano, significa ser honrado, ser honesto y ser justo, ¿sí? Porque Dios va viendo todo eso en nosotros. Miren el Salmo 15, dice, el Salmo de David, hablando de la integridad también, y David le pregunta al Señor, le dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Salmo 15, versículo 1 y 2. Dice David, el rey David, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y luego dice, ¿quién morará en tu monte santo? Y pareciera que aquí le contesta el Señor cuando él está orando. Le dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón.
ese es el que habita en la presencia de Dios. A veces nosotros estamos en la iglesia y no estamos en su presencia, porque estamos como si no hubiera pasado nada, o como si no estuviera pasando nada, como si el Señor no estuviera aquí con nosotros, con las manos cruzadas, viendo para allá y para acá, y no estás conectado con el Señor, adorándole, bendiciéndolo. Señor, gracias. No estás en ese sentir, no estás en su presencia. Estás donde está la presencia de Dios, pero tú no estás en su presencia. A veces así pasa. Pero ¿qué dice aquí? Que quién habitará en su tabernáculo y quién morará en monte santo. Y dice el Señor, el que anda en integridad y hace justicia, el que habla el que habla verdad en su corazón. A lo mejor estamos cayendo en pecados que no nos permiten estar en la presencia de Dios y no nos hemos dado cuenta. Pero Dios quiere que tú y yo estemos en integridad para que podamos disfrutar de su presencia. Pero la pregunta aquí es cómo ser íntegro en medio de este mundo caído, corrupto, contaminado y lleno de iniquidad. ¿Cómo podemos ser íntegros? Dice aquí, en medio de este mundo que está pues corrompido con tanta maldad, con mucha iniquidad. Veamos qué dice de Job también, porque nos impacta la vida de Job, cómo es que él permanece íntegro, ¿verdad? A pesar de todo lo que estaba alrededor de él. Entonces la pregunta para nosotros es también cómo es ser íntegro en este mundo. Dice en el versículo 5 de Job capítulo 1, Job capítulo 1 versículo 5 dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Fíjese lo que hacía Job por sus hijos. Job era una persona íntegra, una persona que vivía en la presencia de Dios, pero él no tenía seguridad de que sus hijos lo hicieran, y ellos hacían convivios entre ellos. Pero decía Job, él intercedía por ellos y ofrecía sacrificios. Y dice que uno por cada hijo, ¿sí? Por cada uno de sus hijos ofrecía un sacrificio, oraba, intercedía al Padre para que, por si acaso, dice, pues acaso pecaron en su corazón. O sea, él sabía que sus hijos eran buenos hijos, se comportaban bien, que no hablaban mal, él los conocía, pero él todavía no se queda con esa confianza, diciendo, pues mis hijos son buenos, como hay gente que dice, mis hijos son buenos. Pero dice Job, por si acaso han pecado en su corazón, porque muchas veces puede ser que tú no hables cosas malas, o no digas cosas malas, y que tengas más o menos un buen comportamiento, pero en tu corazón no está bien, hay intenciones malas en tu corazón. Y Job estaba intercediendo por sus hijos, por cada uno de ellos ofrecía sacrificios. Y dice la Biblia en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, ¿sí? Dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Hebreos 9:22. ¿Qué significa? Que para que haya remisión del pecado tiene que haber un sacrificio. Derramamiento de sangre es igual a sacrificio, ¿sí? O sea que no puede haber remisión del pecado si no hay sangre de por medio, ¿sí? Para Dios. Todo el Antiguo Testamento vemos esto, hermanos. Había sacrificios para la expiación de los pecados. Eso fue instituido por parte de Dios. Tenía que haber un sacrificio para la expiación de pecados. Tenía que haber derramamiento de sangre de un animal inocente para hacer expiación de los pecados del pueblo. Y eso fue instituido por Dios, de hecho desde Génesis, hermanos. El primer sacrificio que se hizo fue
para Adán y Eva. ¿Sí se acuerdan? ¿Quién lo hizo? Dios mismo. Dios, nuestro Padre, cubrió el pecado de nuestros primeros padres terrenales, ¿sí? De Adán y Eva, lo cubrió con un sacrificio. Génesis 3:21 dice Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios mismo hizo túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué tuvo que haber pasado para que los vistiera? Para que vistiera su pecado, su inmundicia, porque ya habían pecado contra Dios. Tuvo que haber sacrificado un animalito. Y hubo derramamiento de sangre. Entonces, a partir de ahí, Dios establece el sacrificio de los animales. Y esto mismo lo hacía Job. Como sacerdote de su casa, él sacrificar animalitos inocentes para la creación de cada uno de sus hijos. Él lo hacía por todos sus hijos. Lo hacía todo el tiempo que ellos salían a hacer sus convivios. Hacía la función de sacerdote. Job intercedía por sus hijos y por él mismo. Esto nos habla, hermanos, de la comunión que tenía Job con Dios, esa comunión íntima que tenía con el Señor. Nos habla de la búsqueda de su presencia, que lo llevó a tener esa tan alta integridad que tenía para con Dios. A pesar de todo el sufrimiento que Job pasó, a pesar de que él perdió todos sus hijos, sus bienes y todo el sufrimiento que tuvo, incluso su enfermedad que tuvo, nunca perdió la integridad, porque él estaba conectado con Dios. Esa es la clave para que tú y yo seamos íntegros. Tenemos que estar unidos con el Señor, en comunión íntima con el Señor, leyendo la Biblia todos los días, orando al Señor, teniendo esos tiempos de intimidad con el Señor. Pero hermanos, hoy no tenemos que hacer sacrificios para la expiación de nuestros pecados. Nuestro Cordero expiatorio ya fue sacrificado y su sangre preciosa fue derramada en la cruz para que tú y yo podamos ser libres de toda culpa. Amén. Esa es la expiación que ha hecho el Señor una vez y para siempre. Gloria a Dios por Cristo nuestro Señor. Vamos a Hebreos capítulo 7. Él lo ha hecho por nosotros. Job lo hacía por sus hijos. Cristo lo hizo por nosotros. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Hebreos 7, versículo 26. Hebreos 7, 26. ¿Están ahí? Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituyó sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Él es nuestro sacerdote que intercede por nosotros. Él es nuestro Cordero que ha hecho expiación por todos nosotros por su sangre y aún sigue intercediendo por nosotros. Gloria a Dios. Glorioso es el Señor, bendito es por todo lo que ha hecho por nuestras vidas, por nuestras almas. Así que, hermanos, si hemos fallado a Dios, si hemos nosotros fallado a Dios porque tal vez nuestros pasos se han apartado de su camino, o tal vez porque nuestro corazón se fue o se ha ido tras nuestros ojos, o si se nos ha pegado algo a nuestras manos, vengamos a Cristo en arrepentimiento.
y fe, y Él nos limpia. Veamos qué dice Hebreos capítulo 4. Ahí están en Hebreos, nada más regresense al capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4, 15. ¿Qué dice? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Maravilloso es el Señor. Él quiere que tú te acerques solamente. Todos le fallamos y todos de alguna manera hemos pecado. Tal vez nos estamos apartando un poco, no estamos en comunión como deberíamos de estar, por eso no alcanzamos la integridad, pero Él nos va a ayudar si tú te acercas confiadamente. Dice ahí mismo en Hebreos 10, versículo 22, dice en el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aleluya. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre bendito, que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, y porque tú has mandado a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro amado Señor, precioso, que ha derramado su sangre por nuestros pecados, nos ha limpiado, nos ha hecho aptos para que podamos estar delante de tu presencia. Por eso te damos gracias, Señor, porque ha sido tu sacrificio, ha sido todo lo que tú has hecho, Señor. Tus méritos los has puesto a favor nuestro, Padre. Te damos gracias porque no merecíamos nada y solo por tus méritos hoy somos tus hijos, Señor. Por tu sangre preciosa, Señor, porque tú has hecho esa expiación con tu propia sangre, Señor. Has derramado tu sangre y ha sido molido tu cuerpo para que nosotros como tus hijos podamos entrar a tu gloria, Señor. Gracias, Padre bendito, porque has hecho posible esto por medio de tu Hijo amado, por Jesucristo nuestro Salvador. Te damos muchas gracias, Señor, y hoy entendemos, Señor, que tú eres el Todopoderoso, el Shaddai, el Eterno, el que es principio y el fin de todas las cosas, Señor, y tú eres el que haces posible las cosas, Señor. Tú eres el que protege nuestras almas de cualquier adversidad, Señor. Gracias, porque en ti estamos seguros y en ti estamos confiados, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú quieres la integridad para tus hijos, para tu pueblo, y hemos entendido que nos falta mucho, Señor, como tu siervo Job, de poder ser íntegros a pesar de lo que estemos pasando, Señor. Pero sabemos también que tú nos vas a ayudar, Señor. Padre, perdona toda duda, toda incredulidad, Señor. Perdónanos toda negligencia, Señor. Perdónanos porque no nos hemos esforzado en conocerte, en buscarte, a pesar de que tengamos todo a nuestra disposición, Señor. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a avanzar en tu reino. Ayúdanos a buscar tu rostro y tu presencia, Señor. Que tú seas nuestra prioridad, Señor. Que nuestra vida, Señor, esté siempre tú en primer lugar, Señor. Que podamos nosotros entenderlo así y que las cosas que hay en este mundo, entender que son pasajeras y que no van a durar mucho tiempo, aunque las veamos muy hermosas, Señor. Tú eres más hermoso que cualquier cosa, Señor. Ayúdanos a entenderlo y a aplicarlo en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén.